Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Política en Faldas con Jennifer Barreto Leiva, quien les habla, quien está encargada, estoy encargada de la producción ejecutiva del espacio y de la conducción del mismo. Contenta, como siempre, de tenerlos acá y como cada semana invitarlos a que lean mi columna de opinión en digitaldominion.com, que ahí estoy analizando todos los temas de interés de cada semana. Hoy tengo conmigo una mujer maravillosa, muy especial para mí. Estaba en mi lista de invitados al programa. Una mujer que le ha abierto el camino a muchas otras en el país donde yo me crié, el país de donde es la familia de mi madre, Puerto Rico, que es también mi país. Las mujeres como Ada Enríquez son de aplaudir y de siempre agradecer porque nos abren el camino a todas y nos permiten a las demás seguir en el paso. Las primeras, las que son pioneras en los caminos de todos los ámbitos de la vida, son mujeres que quedan para la historia y Ada es una de esas grandes mujeres, una mujer con una trayectoria de 30 años de ejercicio del derecho. Quisiera leerles todo lo que ha hecho Ada, porque Ada tiene el mismo issue que yo, que hemos hecho tantas cosas que tratar de meterlo en un solo párrafo es imposible. Me gustaría leerles para los que no son de Puerto Rico y no conocen la carrera de Ada, sepan el mujerón que vamos a tener hoy en el programa. Ada tiene una trayectoria de más de 30 años de experiencia de abogada, somos colegas, profesión de por los pasados 24 años. Licenciada en Derecho, ha ejercido la práctica privada de la abogacía en Puerto Rico, concentrada en el área de quiebras en los últimos años, una materia bien difícil, déjenme decirles que no la ejerce cualquiera. Certificada como mediadora de conflictos y árbitro por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dirigió la División Legal de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, colaboró con la redacción de contratos bajo el ARRA o Ley de Estímulo Federal, estableció la ley legal de litigios con el personal que ya brindaba servicios a la entidad, ahorrando cerca de $130,000 mensuales a la agencia. Fue administradora asociada del área de ocupación de residentes para la Administración de Vivencia Pública para asegurar el cumplimiento con los requerimientos para el desembolso de los fondos federales pendiente por 10 años. Fue trabajadora social, terapista de familia en New York, nada fácil, mis respetos. Servicios dirigidos a mantener las familias unidas, aprender manera de relacionarse saludables y erradicar maltrato y abuso intrafamiliar. Portavoz del primer comité ciudadano con la Policía de Región de Humacao, miembro de honor de la Alianza en Defensa de las Libertades, Alliance Defensive Freedom, activa en las iniciativas de Family Research Council de Washington, D.C. También, bueno, súper activa con el tema de la protección de la vida, de lo cual vamos a estar hablando hoy. Conferencista para líderes, mujeres, matrimonios, jóvenes, padres, predicadora y servidora por los pasados 18 años. Primera candidata a la comisaría residente en Washington por el proyecto Dignidad. Mis respetos, insisto, Ada es una mujer maravillosa. Miembro de la Junta Directora de Grupos de Recuperación a Largo Término para los pueblos de Yabucoa, Humacao y Las Piedras. Actualmente conduce el programa Puerto Rico se puede a través de Blessing FM, donde tuvo la generosidad de mencionar el programa, por cierto, donde enseña sobre derechos constitucionales. Conduce además un programa bisemanal en Radio Una, Los de Pura Cepa, donde trata asuntos cotidianos desde una perspectiva conservadora de gobierno. Anfitriona de la primera y segunda conferencia para la juventud, Joven Puerto Rico es tuyo. Coincorporadora y presidenta de la Fundación Puerto Rico es nuestro. Bienvenida, Ada, ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias Jennifer por tenerme en tu programa. Saludos a todas las personas que te siguen, los que se van a conectar con esta programación. Para mí es un privilegio poder estar aquí, poder compartir con todos ustedes. Bueno, muy emocionada en tenerte acá. Em, En Puerto Rico siempre ha sido un poco difícil hablar de las mujeres como tú que han abierto el camino, quizá porque no hemos estado muy acostumbrados a que estén mujeres en el liderazgo y lo cual hace mucho más importante lo que has hecho. Insisto, mis respetos. Yo cuando estudiaba Derecho admiraba a mujeres como Cilia Calderón que independientemente del partido en el que esté, lo que haya hecho o no haya hecho, el hecho de que ella como mujer nos haya dado visibilidad a todas, por poner un ejemplo de los muchos que hay en la historia, para mí era así como que
algo muy grande y las niñas de hoy en día te están viendo a ti como un ejemplo. De verdad que muy honrada y no exagero cuando te echo todas estas flores que te he hecho porque así lo siento. Quisiera que empezar el programa comentándonos cómo fue tu experiencia cuando rompiste el celofán, como se dice por allí, cuando te lanzaste a la política como mujer, que en nuestro país no es algo que en ese entonces se veía, digamos, muy común, como ahora está un poco más familiarizada la gente con ese tema. Pues mira, Jennifer, tengo que decirte que de inmediato lo primero que hice fue irme a mirar la historia en Puerto Rico, porque en un país donde hay tantas mujeres valiosas con tantos talentos, pues el asunto de que en la política no hubiéramos tantas, a mí no me parecía que era fiel a la historia decir que era que no teníamos espacio para incursionar, distinto a otros lugares, ¿verdad? Así que me fui con esa idea a mirar la historia y me encontré allí con muchas mujeres que incursionaron en la política desde antes de nosotros tener el derecho al voto. Estamos hablando de los 1900, ¿verdad? Cuando hay el cambio de gobierno, del gobierno español, entonces a estar con el gobierno americano en Estados Unidos, la mujer tuvo el derecho al voto en el 1920. Ujú. Ya para entonces nosotros estábamos en relaciones con Estados Unidos, pero en Puerto Rico, en ese momento, Genara Pagán, una líder sindicalista, ella había sido, se había casado con un viudo en aquel momento y la ayudó a criar 8 muchachos, pero era líder del movimiento obrero. Y yo te digo, me tengo que quitar el sombrero cuando leí sobre esta mujer, te dije, pero ven acá, esta mujer trabajaba, dirigía un movimiento y era también madre de familia. Entonces ella estuvo en Nueva York un año y cuando regresa, cuando se aprueba el derecho al voto a Puerto Rico, a precisamente solicitar votar. Eso armó un salpafuera en Washington porque tuvieron que mirar qué decía Acta Jones, etcétera, y finalmente determinaron que eso era algo de la política local. Así que mujeres como ella nos abrieron espacio y la quiero mencionar porque estamos hablando de un tiempo donde había muchas mujeres que también eran analfabetas, ¿verdad? Entonces, se da esta diferencia entre las mujeres que sabían escribir y las que no. Para hacerte un cuento largo corto, ya para el 1934 a 36, pues se le da el derecho entonces a las mujeres en Puerto Rico de votar y de inmediato en esas elecciones se elige la primera alcaldesa y la primera persona a la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Ambas mujeres se llamaban María. Así que yo digo que fue la dupleta de las Marías. Sí, Estamos señor. hablando, sí, en ese tiempo. Después tenemos quiero hacer este pequeño, ¿verdad? Esta pequeña nota histórica para que veamos que en Puerto Rico realmente sí tenemos trayectoria. Está María Libertad Gómez Garriga, quien presidió la Asamblea Constituyente de Puerto Rico 44 de las 66, perdóname, 42 de las 66 sesiones. Era una mujer maestra de Utuado, una mujer negra. Y quiero también, no es un asunto de nosotros creer, ¿verdad?, en la teoría crítica del racismo, no, lo que quiero es que usted sepa que en Puerto Rico había espacio para todas las mujeres, las que tuvieran una formación académica de una manera o de otra, y en aquel momento eran 92 legisladores, Jennifer, y ellos la escogieron a ella unánimemente como vicepresidenta de la Asamblea Constituyente y preside 42 de las 66 sesiones. Así que un poco decir que la mujer no tenía lugar, yo pienso que, y después tenemos a esta alcaldesa, ¿verdad? A doña Fela, en San Juan por 22 años presidió, ¿verdad? El municipio, ¿verdad? Fue la alcaldesa del municipio, siendo reconocida a nivel internacional, donde otros gobernantes de otras naciones le pedían el consejo. Así que me parece más bien que en el caso de Puerto Rico no teníamos más mujeres en la política porque no necesariamente le interesaba incursionar en ese mundo de la política. Más que ser un asunto de que de verdad este campo estaba copado, realmente no había tanto interés y bueno, no culpo a las mujeres, ¿verdad? Que esto de momento no les fuera tan atractivo cuando uno tiene tanto campo, ¿verdad? Para desarrollarse.
Y no me refiero ahora solamente el ámbito de cosas que nos interesan como la familia, la educación, en el ámbito de las empresas. En Puerto Rico, ¿qué mujer no ha sido empresaria en términos de que si necesito de momento dinero y no es que estoy trabajando afuera, pues mi idea, o vender algo o cocinar algo, ¿verdad? Algo se genera de emprendimiento. Así que cuando yo llego, para contestar ahora, tú preguntas, pues viendo esa historia, me sentí entonces ahora con una carga de hacer un papel que le diera honor a esas mujeres que nos habían precedido, ¿verdad? Como decías tú, independientemente de si estaba de acuerdo o no con sus puntos, ¿verdad? Reconociendo su actividad y su aportación. Entonces dijimos, bueno, en este tiempo que se está hablando de tantas maneras como que estamos en un patriarcado y todo eso, y me parecía que contrastaba demasiado con nuestra historia. Yo dije, vamos a entrar y vamos a prepararnos bien para hacer un buen papel. Así que de entrada tengo que decirte que las mujeres de la historia de Puerto Rico pusieron un gran peso sobre mi espalda. Me encanta este recuento que acabas de hacer porque esto es historia, esto no lo han dicho antes en ninguna otra parte, de eso se trata este programa, de honrar a la mujer sin los ismos, como yo le llamo, ni feminismo, ni socialismo, ni nada de eso. Las mujeres no necesitamos ninguna plataforma ni ninguna ideología para ser poderosas, porque nosotras nacemos poderosos. Todos los seres humanos tienen en sus manos la capacidad de brillar y de ser lo que quieran ser. Y todas estas ideologías han estado metiéndole el chip del victimismo a la gente y haciéndolos de alguna forma, ¿no? Dependiente de lo que traen todas estas ideologías. Me encanta esto, de verdad que esto va a ser, yo creo que el clip de la semana que siempre ponemos del programa porque fue maravilloso el recuento. Ada, a propósito de todo lo que está pasando, a mí me da muchísimo dolor lo que está sucediendo en la región, en el mundo, ¿no? Cómo se está desmembrando la familia, cómo se está promoviendo la cultura de la muerte con el aborto y con el suicidio asistido, cómo se están deconstruyendo las identidades del hombre y de la mujer. Y le digo siempre a todo el mundo, y lo he dicho aquí en el programa, de todos los sitios donde yo me imaginaba que iba a llegar de último, iba a ser Puerto Rico porque nosotros toda la vida hemos sido conservadores. Y lo dije en un programa y yo sé que lo tomaron de chiste, pero es verdad. En Puerto Rico, si algo hay, son iglesias, templos y McDonald's con Walgreens. O sea, eso es donde usted se pare, usted va a ver una iglesia, un McDonald's y un Walgreens. ¿Qué pasó, no? Yo digo, ¿cómo ha calado todo este discurso terrible en nuestros países? Pero insisto, me duele porque es mi tierra. Al que no le duele la tierra, no le duele su mamá, como digo yo, y me duele muchísimo lo que está pasando. ¿Cómo ha entrado la ideología de género en la política, en los colegios, en los hogares? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha estado entrando eso en la isla, Ada? Mira, Jennifer, si fuéramos a examinar un poco cómo es que se aparta la política, ¿verdad? Toda esta propaganda que se está haciendo a favor de la ideología con relación a cuáles son nuestros raíces y cómo nosotros somos como pueblo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Dónde están nuestros valores? Yo tendría que decirte que cuando vemos el liderazgo actualmente que nosotros tenemos es un liderazgo que está apartado de lo que es el conservadurismo. Y me parece que más que nada ha tenido que ver que esos modelos que están de frente, que están llevando el discurso, no comparten esos valores que nos han identificado a nosotros como pueblo. Puedes mirar la colectividad de los partidos mayoritarios y te vas a dar cuenta que las personas que están en esa colectividad, los que no tienen posiciones de liderazgo, en su mayoría todavía preservan esos valores y todavía quisieran hacerlos valer. Entonces, en términos, mencionaste algo bien importante y dijiste, espérate una cosa, Ada, porque aquí también está la iglesia. Y tengo que entrar en eso. ¿Qué pasó? En algún momento dado, la iglesia perdió de perspectiva la cosmovisión bíblica. Y menciono la cosmovisión bíblica porque de alguna manera se insertó dentro de la iglesia el dualismo. Es decir, una cosa es lo que yo practico como mi culto, ¿verdad? Religioso, y otra cosa es lo que yo hago cuando salgo.
¿verdad? Que el trabajo secular. No, realmente todos nosotros somos personas integrales, ¿verdad? No, no es posible que yo me pare aquí o estoy aquí de frente contigo compartiendo esta entrevista y mis valores lo he hecho a un lado porque estoy en una entrevista ahora que tiene que ver con reconocer el valor de la mujer. Eso no es cierto. Entonces, como es dualista, entonces decimos, bueno, una cosa es el culto a Dios, otra cosa es lo que hacemos, por lo tanto el gobierno también es algo que es ajeno supuestamente a la iglesia. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la Biblia, desde Génesis, estamos viendo que la idea de la familia, ¿verdad? En términos religiosos, estoy hablando ahora para el cristianismo, la idea de la familia, la idea del trabajo y del gobierno es una idea de Dios. Por lo tanto, no podemos estar ajenos a eso. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Debido a esa división que hay, tanto en el plano social, hablando de los partidos políticos, entre los líderes del partido y el colectivo de ese partido. En el caso de la iglesia, entre lo que es la cosmovisión bíblica y un dualismo que de alguna manera se ha insertado, pues entonces vemos lo que tenemos ahora, que es una política que avanza en el desmembramiento de la familia, en la deconstrucción de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, y entonces un estado de alarma de la colectividad o del pueblo en su mayoría y de las personas que tienen valores morales, ¿verdad? Basados en un conservadurismo que dicen, ¿y ahora qué hacemos? Todavía podemos hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que reconocer cuáles son nuestros valores y en el sentido de la política, escoger conforme personas que son formadas conforme a esos valores que nos caracterizan como pueblo. Y en el ámbito de las comunicaciones, ¿verdad? Sería entonces patrocinar a aquellos que de verdad le hacen justicia a lo que nosotros somos como país. Me preocupa mucho lo que he estado viendo porque siempre sigo la noticia muy de cerca, cómo se ha estado institucionalizando esta cultura de horror. Ya está en vistas, por gracias a Dios, este proyecto de ley para evitar que se despenalice el aborto. Entiendo que ya el tema de las vistas está cerrado, pero digamos, la parte de concienciación se llevó a cabo con éxito. Los muchachos que han estado siendo activistas, por cierto, han estado varios acá en el programa, tremendo trabajo, qué increíble el ejemplo que ha dado la juventud del país, de verdad que mis respetos. Pero mi temorada es que esto no va a seguir, esta gente no va a parar, van a tratar de meter en todos los ámbitos posibles todas estas ideologías. Las escuelas, hay que estar muy vigilante porque los niños están a expensas de muchísimo peligro. Eh, Ahora vienen con la narrativa de que las mujeres no pueden hacer política porque el machismo, el patriarcado opresor, la misma canción se está repitiendo en todos los países. Además de esto que comentabas hace un rato, ¿qué crees tú que se pudiera hacer en la isla para frenar un poco la arremetida de todos estos grupos, que no es casualidad que hacen vida en la izquierda, no es ninguna casualidad, no es ninguna casualidad que estén todos mimetizados y teniendo un discurso en paralelo, atacando distintos aspectos, por supuesto, atacando lo fundamental que es la familia, la vida y los niños, porque son los puntos más endebles y álgidos de toda esta conversación. ¿Qué crees tú, además, que pudiera hacerse? Porque de verdad me da pánico lo que está pasando. Yo estoy en contacto con mi familia perennemente y me da terror. Cuando escuché a mis sobrinas hablar de que se estaba dando la conversación del aborto, me llevé las manos a la cabeza porque dije, Dios mío, protégelas. Que no llegue esa semilla a germinar en ninguna parte. Mi única esperanza es que como nuestra naturaleza es conservadora, el daño quizá no va a ser tan grande, pero me da miedo porque esto va a seguir y van a seguir en el ámbito legal, en el ámbito político. ¿Qué se puede hacer con esta arremetida tan terrible que está teniendo la izquierda en todo nivel? Fíjate, Jennifer, una de las cosas que quiero destacar es que en el caso de este instrumento político que es Proyecto Dignidad, en donde yo, ¿verdad?, pude aspirar a la comisaría residente, lo menciono no porque vayamos ahora a dialogar sobre partidos, sino
porque cuando nosotros vimos que no había un partido que promoviera los valores conservadores, ¿quiénes son las personas sobre las que recayó la posibilidad de inscribir un nuevo partido? El 70% de los notarios que fueron a buscar endosos fueron mujeres en Puerto Rico. Así que yo digo que el Proyecto Dignidad es el partido de las mujeres, ¿verdad? Y sin querer poner en segundo lugar, ¿verdad? Los varones. Yo creo que es un asunto de números en nuestro caso y por eso quería traerte este elemento que también es histórico, que son que mujeres que están a través de toda nuestra sociedad que se doblaron las mangas y dijeron, espérate, yo para mi familia necesito un instrumento que me asegure la posibilidad de detener todo este ataque. Así que esto de entrada. En segundo lugar, cuando vemos a las personas que salieron, por ejemplo, en el caso de Proyecto Dignidad, que por ser un partido conservador decían que era machista, nos damos cuenta que realmente las dos legisladoras que llegaron son féminas, así que básicamente son las mujeres las que están llevando también la delantera. En tercer lugar, aquí se habla de, ¿verdad? Todo este machismo, etcétera. El asunto es que en Puerto Rico, tú muy bien sabes, que más del 80%, vamos a decir el 80% siendo conservador, de las educadores del sistema de educación pública son mujeres. Y es imposible pensar que nuestras maestras nos enseñaron a nosotros que las mujeres tienen el segundo lugar cuando ellas eran la autoridad en el salón, en la dirección, ¿verdad? De la escuela, etcétera. Así que eso realmente, aunque se repite el discurso, porque obviamente es el plan a nivel mundial, nosotros podemos contrarrestarlo. Tercero o cuarto ya, esto sería mi cuarto punto es, estamos ahora educando con relación a nuestro sistema de gobierno precisamente porque los padres y las madres tienen que entender que en Puerto Rico el gobierno no da derechos. Algo ha pasado en la educación política, ¿verdad? Que ha escaseado, que la gente, la mayor parte de la gente que quizás no conoce el sistema legal como tú y yo lo conocemos, piensa, tengo que esperar que el gobierno me diga qué yo puedo hacer o qué no puede hacer, y si imponen esa educación, pues entonces tenemos que soportarla. No, entonces estamos educando, hay cada vez más padres haciéndose activos, estableciéndose como un frente para defender a sus hijos, porque definitivamente a nosotros tenemos una constitución que dice que son los padres quienes tienen en primer lugar el deber de atender la crianza de los hijos. Y cuando estamos hablando de ideología, estamos estableciendo que se le abriría la puerta a un tipo de doctrina o filosofía de vida, y eso no es que nosotros enviamos nuestros hijos a la escuela. Así que en mi caso, yo he estado ya desde 2006, estamos hablando de 16 años, ahí el tiempo vuela, 16 años en esta lucha que es por la familia. Así que el hablar de tener lo que era la impulsión de la ideología de género, que conforme a las Naciones Unidas, ya para el 2000, de 2005 al 2013 debería estar por ahí ya establecido a nivel mundial, pero en Puerto Rico no ha sido. Así que veo que hemos sido efectivos, hace falta una mayor educación y definitivamente tenemos que movernos en todas las áreas, tanto a nivel de escoger líderes conforme a nuestros principios, como hacer ese frente en la escuela como ciudadanos que somos, ¿verdad? Con los derechos de así hacerlo y ponerle un alto. Sí, de hecho, justamente, qué bueno que lo mencionas, porque hace unas emisiones atrás del programa estaba hablando con un psicólogo de cómo penetraba toda la ideología de género en la política, y él me decía, fíjate, la APA, que es la institución regional de psicólogos, nos ha dicho que está bien y que hay que normalizar el tema de la orientación sexual, que yo soy una firme convencida de que eso hace del año 1973, creo yo, que se saca del manual de enfermedades psiquiátricas por usarlo como un arma política. Yo soy convencida de eso y tengo amigos politólogos que me dicen que creen exactamente igual. Asimismo, como la APA ha estado diciendo esto a todos los psicólogos de la región, hace algunas semanas Amnistía Internacional empezó a decir que el aborto era un derecho humano. Matar bebés para ellos es un derecho humano. O sea, estamos peleando con un monstruo y tenemos que estar claros de eso. Eh, y y mm, eh,
creo yo como, igual como dices, que la educación y los valores y los principios conservadores de Puerto Rico han evitado que el mal sea mucho peor. Estas agendas las han venido empujando desde hace mucho tiempo y a propósito del tema de los mandatos, ¿cómo está en este momento el tema de los mandatos de las vacunas, prohibiciones, mascarillas, etcétera? Y lo pregunto porque ya nos lanzaron el primer strike de que viene otra pandemia. Ya nosotros sabemos cómo va a terminar esto, porque todavía no hemos salido de la primera. Entonces viene ahora el monkeypox. Y hay que estar prevenidos porque ya, sabes, ya mostraron los dientes, ¿no? ¿Cómo está eso ahora mismo en las escuelas, en las instituciones educativas? ¿Cómo se está manejando ese tema ahorita? Pues mira, todavía en este tiempo realmente las mascarillas se mantuvieron dentro de las escuelas, ¿verdad? Un poco el distanciamiento. No hay un mandato de vacunación, ¿verdad? Actualmente, excepto, ¿verdad? En las escuelas. Pero ¿qué ha pasado? Muchas entidades privadas sí abrazaron este tipo de política. Por eso te digo que aquí hay un desconocimiento de lo que es. Entonces, ahora vamos a dejar los padres, vámonos ahora al ciudadano. Lo que es la propiedad privada y los límites que eso establece al gobierno para interferir con tu libre disfrute, ¿verdad? Para regular tus relaciones con tus clientes o con tus empleados o con los estudiantes, si eres una entidad ya a nivel universitario, etcétera. Y entonces sí todavía existe una apertura y una sumisión en varios ámbitos con relación a esto. Nosotros seguimos educando, ¿verdad? Seguimos dándole a las personas herramientas para poder establecer ese frente. Nos parece que en el caso ahora de los refuerzos, pues aún personas que se habían vacunado al principio, porque acuérdate que el puertorriqueño es pro vacuna. Eso lo podemos ver. Y quizás porque 2 generaciones atrás, pues éramos como alrededor de algunas 10 vacunas y eran vacunas que tenían que ver con enfermedades que fueron de índole mundial y las vacunas prevenían el contagio. Pero esto que estamos mencionando de vacunas sabemos que no previene contagio. Es como la vacuna de la influenza. Supuestamente, bueno, antes decía que sí, no vamos a entrar en todo ese, ¿verdad?, discurso, pero la realidad es que al día de hoy sabemos que lo más que puede hacer es que puede aminorar en algunos casos, ¿verdad?, los síntomas. Eso es todo. Así que realmente no hay un interés o una necesidad de vacunarse porque no va a prevenir el contagio, ¿verdad? En ese sentido. Así que todavía hoy hay personas que, por ejemplo, no pueden entrar a eventos porque les requieren estar vacunados o les requieren mostrar su tarjeta de vacunación. Y no estamos boicoteándolo, ¿ves? Pero eso es falta de entendimiento de lo que están cediendo, ¿verdad? Así que ya estamos hablando de la viruela del mono, que sabemos que lleva años en el mundo, que se ha tratado, etcétera, que también las personas que tienen relaciones, los varones que tienen relaciones entre sí, son del sector de la comunidad que están más expuestos a esto, pero claro, eso no se menciona en el discurso porque lo que quieres es utilizar este tipo de condición para volver a justificar una serie de medidas. Va a ser muy importante el asunto de la educación, el asunto de la concienciación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas decidieron no ponerse refuerzo, no porque vieron que el gobierno seguía obligándolo, sino porque varios empezaron a ver que padecieron efectos secundarios, ¿verdad? Y eso, pues me parece lamentable, no hubiera querido que padecieran esos efectos secundarios, pero que sea por eso, sin darse cuenta nuevamente que más que presentar una exención médica, es que de verdad uno tiene el derecho a hacer una justa evaluación de cuál es el tratamiento médico que te vas a dar, y en este caso colocarte un producto que no va a evitar que te contagies, tampoco te va a evitar la muerte, pero tiene una exposición. Es algo que cada uno debería decidir sin que esté él
la maquinaria del Estado obligándote. ¿Qué se demostró? Bueno, se demostró que Puerto Rico podría abrazar, sin darse cuenta, un régimen totalitarista. Y eso es bien preocupante. Por eso estamos cada vez más levantando nuestra voz y ahora en este tiempo nos proponemos educar sobre el socialismo, sobre todo ese tipo de cosas que en Puerto Rico no se habla, pero que hay que educar. Ada, he estado escuchando casos y cuando, como dicen por ahí, cuando uno ve las barbas del vecino arder, hay que meter las propias en remojo. Casos que gente muy valiente se ha atrevido a denunciar de que se está discriminando ya a gente que no se quiso inocular con ese producto porque al final eso no era ni siquiera una vacuna. Y lo digo muy responsablemente. Y orgullosa de no haber cedido porque vaya que tuve presión para ceder ante eso. Gente que no se quiso inocular con eso y están perdiendo oportunidades de empleo, como bien has dicho, no están dejándolos entrar en conciertos, en exposiciones, en eventos, etcétera, etcétera, etcétera. En Puerto Rico hay herramientas legales para poder combatir ese tipo de discriminación porque les encanta a la izquierda hablar de discrimen a cada rato porque me miraron mal, me discriminaron. Pero lo que es verdad, los issues que son de verdad, no los estamos conversando, que esto va a venir, si no es que ya está sucediendo en el país. ¿Hay manera legalmente hablando de combatir este tipo de discriminación? Mira, definitivamente, una de las cosas que siempre me planteo es que tenemos personas en el sector privado que están haciendo esto porque nadie les plantea que tienen que mirar si ese criterio que están estableciendo de supuesta seguridad pública realmente es aplicable. Entonces, si tú no lo alegas y no haces que la persona se sienta a pensar, muy posiblemente ya lo deja establecido porque fue el protocolo que establecieron hace unos meses atrás y para no cambiarlo lo sigues utilizando y como la gente responde y nadie dice nada, pues ya lo tengo establecido. Así que lo primero que yo siempre me planteo es que hay que concientizar al otro lado y darle la oportunidad, ¿verdad?, de expresarse, de evaluar. En varias instancias tengo compañeros abogados que han tenido que intervenir con patronos y cuando se sientan y le escriben y demás, los patronos han evaluado, ¿verdad? Han reevaluado lo que ellos tenían y han dicho, mira, realmente esto ya no tiene una razón de ser y lo han reconsiderado, ¿verdad? Así que eso es lo primero. Lo segundo es, por ejemplo, en una instancia hace, yo creo que como una semana atrás o una semana y media, hay una actividad que es en una universidad y es para presentar servicios que eran médicos, ¿verdad? Entonces, cuando van las personas, pues se encuentran algunas con que como no estaban vacunados, se tenían que quedar afuera, pero eso no se avisó en la promoción ni nada. Así que me preguntaron qué podían hacer. Bueno, una de las cosas que porque ya están ahí, ya no lo puedes evitar, estás inmediato. Bueno, pues yo le dije, pues tienes que escribir al Departamento de Educación, presentar una querella, ¿verdad? En el Departamento de Educación a nivel federal, porque como esa entidad recibe fondos federales, una de las cosas que no puede hacer es discriminar. Entonces ahí ya la presentas. Otra que tienes que hacer es, si es en el Departamento de Salud, pues también en el Departamento de Salud a nivel federal, para que eso pueda no solamente quedar en récord, sino que también puedan atenderlos y puedan emitir las directrices correspondientes. Así que obviamente cada caso es particular. Si es el caso de alguien que se va a graduar, pues hay otras consideraciones que tomar. Por ejemplo, me han hablado de personas que trabajan a remoto y que le están pidiendo ahora para renovarle el contrato que se tienen que vacunar, pero si están trabajando a remoto, no tienen ninguna exposición, el pago se lo hace directamente a una cuenta de un banco y ahora hasta firmamos los contratos, ¿verdad? Virtualmente con nuestra firma electrónica, pues no tiene sentido. Ahora bien, si no lo planteamos, pues se queda así. Hay que hacer el planteamiento, hay que dilucidar, ¿verdad? Esa controversia entre las partes y en ese caso que se puede perder, ahí sí tendríamos otra vez un discrimen que se podría establecer, pero como yo les digo, la gente a veces se queja afuera, Jennifer, pero no quiere presentar su reclamación. En Estados Unidos tú te vas
y olvídate, cualquier cosa te dicen, ay suyo, ¿verdad? Te demando. Pero en Puerto Rico, el puertorriqueño no le gusta tampoco estar envuelto en eso de los tribunales y también hay que transformar nuestra visión sobre ese procedimiento para ser efectivos. Definitivamente se puede hacer algo, pero lo importante justamente es lo que acaba de decir Ada, hablar, hablar y hacer algo más de hablar. Más allá de quejarse, buscar y proponer las soluciones y las hay. Por eso fue que le hice la pregunta a Ada, porque yo sabía, pero no es igual que lo diga yo a que lo diga ella. Yo en este momento en particular tengo un dolor muy grande en el alma porque no ha sido suficiente con todo lo que ha sucedido con terremotos, tsunamis, inundaciones y todo lo que hemos pasado en Puerto Rico durante al menos esta última década que todavía no nos hemos recuperado. En este momento, mientras de ello estamos hablando, y lo voy a seguir diciendo cada vez que tenga la oportunidad, todavía hay sitios en Puerto Rico donde no está el agua, donde no hay internet y toda la isla está sufriendo apagones. Lo voy a seguir diciendo porque hasta que no se resuelva eso, no nos podemos quedar callados. Punto. Así de sencillo. En este momento, como no ha sido suficiente toda esta tragedia que estamos viviendo los puertorriqueños, entonces ahora hay que bregar también con la entrada del socialismo en la isla, porque están enamorando a todo el mundo con eso. Es muy fácil enamorar a la gente hablando de socialismo con una Apple, una laptop Apple o con un celular Apple desde un Starbucks. Es muy fancy y muy chévere, ¿no? Hablar así del socialismo, pero vívelo. Y yo siempre le digo a todo el mundo, ¿usted lo quiere vivir? Venga a Venezuela o vaya a Cuba o vaya a Nicaragua, a ver si le va a gustar tanto. ¿Qué se está haciendo en este momento en Puerto Rico por tener la conversación? Porque hay que hablar de esto y la gente no tiene idea en el paquete en el que están metiéndose. O sea, está este monstruo todavía con el que estamos bregando y ahora viene otro monstruo más. Este monstruo, ¿qué se está hablando, qué se está diciendo para educar? Pues mira, Jennifer, tengo que decirte que realmente no hay un esfuerzo orquestado ni ordenado en esta dirección de educar. Estamos empezando a hablar al respecto porque recientemente ha bajado un borrador propuesto, ¿verdad?, para un proyecto de ley a nivel del Congreso de Estados Unidos para atender el estatus. ¿Verdad? Y como definiciones se plantean la independencia, la libre asociación y la estadidad, pero lo veo como una oportunidad de entonces poder entrar a considerar cuál sería el estilo o la fórmula o el modelo económico que se establecería en Puerto Rico para cada una de ellas. Se habla de un socialismo democrático. ¿Tú conoces ese concepto? Eso no existe. Pero en Puerto Rico Socialismo. No, eso no Pero existe. en Puerto Rico se habla de socialismo democrático como se habla de perspectiva de género, cuando tú sabes que en el resto del mundo se habla de ideología de género, pero en Puerto Rico es que nosotros somos creativos definitivamente, no lo puedo evitar. Definitivamente. Entonces, viendo eso, Jennifer, yo dije, espérate, tenemos que empezar, primero empezamos a hablar de conservadurismo y lo que es ser liberal, ¿verdad? Un poco que era lo más familiar, pero ya estamos empezando a abordar esta temática. Yo creo que si cada uno hace, ¿verdad? Lo que puede desde su ámbito de influencia, por ejemplo, el día 14 de junio voy a tener conmigo a María Fernanda Bello, que también es una persona, ella es venezolana, es una joven venezolana que está establecida en Estados Unidos, su papá vive en Puerto Rico y es egresada del Leadership Institute. Por causa del Leadership Institute es que la conozco y como van a hacer una escuela de formación de liderazgo de jóvenes en Puerto Rico, voy a aprovechar para tenerla en mi programa y como tú lo dijiste, es bueno tener la visión práctica, ¿no? Porque si yo empiezo a hablar, me van a decir, bueno, tú me estás hablando de un libro, eso en la práctica no es así, pero a ti no te pueden decir eso. A María Fernanda tampoco, porque ustedes lo han vivido o lo viven de primera mano, lo conocen, saben cuál era el discurso antes y en qué se convirtió después. Así que vamos a hablar sobre eso y más que hablar de independencia, queremos hablar del socialismo, como lo que te digo, cuál es el modelo económico, porque eh, ellos ligan la redistribución de riquezas, ¿verdad? Que suena en teoría muy bien, lo ligan a la justicia social.
pero yo lo veo así, Jennifer, te lo voy a explicar. En una casa donde hay más de un hijo, si tú decides que le vas a dar a todos por igual, pero no estás hablando de comida, estás hablando de privilegios. Y algunos de ellos no hacen lo que tienen que hacer para ganarse los privilegios, sino que se están portando mal. ¿Por qué tú lo vas a premiar y vas a decir, no, lo que pasa es que si no se siente mal, y va a pensar que yo quiero más al otro? Pues eso, lo que nosotros no permitimos en la crianza en el hogar, ¿cómo lo vamos a hacer a nivel de gobierno? Sería exactamente lo mismo. Entonces, es como una falta de sentido común. Yo creo que es una de las ilustraciones que yo he encontrado que son más sencillas como para uno relacionarse con lo que implicaría en la práctica el abrazar ese estilo de gobernanza. Pero definitivamente yo veo en ti, veo en María Fernanda y en otras personas que son de origen o tienen familiares o cubanos o venezolanos, ¿verdad? De personas que han vivido este tipo de modelo económico, alertar y decir Puerto Rico está a punto de una transición de la cual no podrían retornar y me parece que todavía nosotros, incluyéndome a mí, no alcanzamos a entender la urgencia y el peligro en el que estamos. Totalmente. Una vez que se pierde la libertad, no hay regreso. Eso es como el camino al infierno. Tú de ahí no se sale. Ellos hablan mucho de redistribución de las riquezas y de justicia social y todas estas cosas, pero jamás hablan de producción, jamás hablan de empresa privada, jamás hablan de prosperidad, jamás hablan de economía, jamás hablan de mérito. Siempre es victimizar, meternos a todos en un mismo saco como si todos fuéramos iguales, empobrecer, porque nunca se habla de elevar al ciudadano. Fíjate cómo hablan de pueblo de una forma despectiva, porque es ese discurso resentido que siempre han manejado. Nunca conocerán prosperidad. Y para muestra un botón, Venezuela era hace 24 años atrás, le decían la Saudí de Latinoamérica. Hoy por hoy, como yo le explico a la gente, esto es un caparazón con la casa toda hueca por dentro. Por ahí pasó un huracán y no quedó nada de pie. Nada. En este momento, el venezolano promedio que tiene más suerte gana $10 mensuales. La inflación en Venezuela en este momento está en 3 millones de por ciento. O sea, no estamos hablando cualquier bobería. No hay producción, no hay industria privada, no hay libertad de expresión, no hay calidad de vida. Aquí no hay nada. Si eso es lo que usted quiere, bueno, vote por el socialismo. Ahora, si usted lo que quiere es prosperidad, calidad de vida y seguir manteniendo el estilo de vida que hasta ahora Puerto Rico ha tenido, porque ha estado con esta historia de la estadidad sí, estadidad no, desde el principio de los tiempos, porque eso desde antes de que yo naciera ya lo estaban discutiendo. Si usted quiere tener su calidad de vida igual como la tiene hasta ahora, sea inteligente y no se meta en temas de socialismo ni ninguno de los ismos, porque todo esto es la misma historia. Es un cáncer con distintas denominaciones. Socialismo, comunismo, izquierdismo, todos estos ismos son el mismo horror. Si quiere mantener su estilo de vida y tener una vida de calidad, sea inteligente y no esté virando para la izquierda. Es el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente. Es terrible, es terrible. Esto te quita toda expectativa de vida. Como yo le digo a mis padres, es que no es ni siquiera que nos robaron el futuro, es que ustedes, como envejecientes, no tienen calidad de vida y ni siquiera se pueden morir dignamente el día de mañana. Hasta eso te quita el socialismo, la tranquilidad. Aquí la gente se está muriendo de infartos, la gente se está suicidando como moscas, o sea, no hay derecho a esto. Y eso no lo están diciendo afuera porque no conviene. Lo que sí les están vendiendo es este supuesto paraíso de que todos somos iguales y no, no somos iguales. La vida se gana por mérito. Usted tiene lo que usted trabaja. Si usted no trabaja, usted no tiene nada. Es así, es así. Dios proteja a Puerto Rico de que se les ocurra embarcarse en esta historia porque nuestro país se va a ir a buen sitio. Yo de verdad, a mí me angustia, me preocupa muy a pesar de que yo estoy aquí, yo trato en la medida de lo posible de concienciar porque de verdad yo no quiero ver a mi familia que viva lo que yo viví, ni que ningún puertorriqueño viva lo que nosotros hemos estado viviendo. Justamente por eso es que
tratamos de advertir para que no lleguen al punto en que estamos nosotros. Y cuenten conmigo siempre. En lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda ser útil, cuenten conmigo siempre, porque de verdad que la gente no tiene idea de lo que están promoviendo. No tienen idea. Los están enamorando con cantos de sirena. De verdad que Pues mira, no. Jennifer, como te escucho, voy a, como dice el puertorriqueño, a rebobinar un poco Sí. este aspecto de cómo el socialismo está siendo promovido por los 4 de los 5 partidos que tenemos. Y Qué digo 4 de los 5 partidos porque ellos se promueven como de la agenda liberal o progre, que no es otra cosa que el socialismo, ¿verdad? Ujú. Entonces, no importa si es el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, si es el Movimiento Victoria Ciudadana o si es el Partido Independentista, los líderes, porque no es volvemos, la colectividad del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? En su mayoría no lo es, igual el Partido Popular Democrático, pero los líderes de estos 4 partidos, las políticas que presentan son políticas que van dirigidas al socialismo. Por decirte algo, por ejemplo, el Partido Independentista promovía que iba a desarticular hasta la iglesia. Así que eso es socialismo total, total. Y cuando te escucho, digo, espérate, esto también cuando lo presentemos, ¿verdad? El aspecto educativo hay que traerlo porque la gente tiene que aprender a distinguir a lo que es un candidato o un líder político que está dirigido a las libertades constitucionales, al libre mercado, a la propiedad privada, de uno que está dirigido a esta alegada justicia social, la igualdad de todos, que una cosa es que todos valemos lo mismo, una persona no vale más que la otra, la dignidad de todos es inalienable, ¿verdad? Eso es una cosa, pero tú decir que tenemos que darle a todos por igual, la realidad es que el gobierno lo que hace es que despoja a la gente de sus propiedades y decide quiénes tienen más y quiénes tienen menos, pero la realidad es que nunca vamos a tener todos por igual. Y por otro lado, yo me voy un poco más allá. Si pensamos en estas políticas ambientalistas que también se escudan bajo el socialismo y este movimiento progresista, diríamos, bueno, pues si Puerto Rico no puede mantener más que 500,000 personas, por decir un número al azar, 500,000 personas que vivan bien, que todas puedan tener lo mismo, pues ¿qué vamos a hacer con los otros millones? Una eutanasia masiva. ¿Sabe que esto es peligroso? Puede sonar descabellado, pero de eso es lo que estamos hablando, porque ellos van a determinar qué es lo más conveniente, ¿verdad? Para la ciudadanía en general. Y cuando me dices que, lamento mucho lo que estabas comentando, que la gente se está suicidando en tan grande escala, ¿verdad? Allá en Venezuela, pues digo, bueno, pues eso es lo que sería traspolar una eutanasia, ¿verdad? Un suicidio asistido, o lo promuevo, no lo condeno. Digo, bueno, pues ellos ejercieron su derecho, ¿verdad? Y hay tantas cosas aquí envueltas. Estamos definitivamente en un momento crítico. Yo agradezco, Jennifer, tu preocupación, que tú sigas alzando la voz, que tú nos alertes, porque tengo que decirte que hoy me voy con una carga mayor escuchándote a ti, ves que lo estás viviendo, escuchándote decir, espérate, esto de verdad lo tengo que tratar con más seriedad y con más seriedad lo que me refiero es a darle más ocasión de ser escuchado este tipo de mensaje para que la gente en todo momento pueda tener oportunidad de empezar a evaluar de lo que nosotros estamos hablando y olvidarnos un poco de las banderas, ¿verdad? De los distintos partidos o de tener la razón, sino mirar qué es lo mejor para cada persona. Yo en las elecciones pasadas me pareció interesante que hubiera tantas propuestas para gobernadores porque era algo diferente. Hay que escuchar todas las voces. Como dices tú, siempre el respeto por delante. Pero cuando yo empecé a escuchar, y perdón que me emocione, pero el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, no quiere a su familia, no quiere a nadie. Cuando yo empecé a escuchar que hablaba de legalizar la prostitución, de legalizar la marihuana, yo me llevé las manos a la cabeza porque yo dije, ¿en qué momento perdimos nosotros el rumbo como país? Y que los jóvenes están comprando eso como una alternativa. Que se esté discutiendo en este momento, por ejemplo, para el que vive fuera de Puerto Rico y no lo sabe, que se tenga siquiera como posibilidad que dejando
o despenalizando la marihuana, ese dinero pudiera pagar nuestra deuda fiscal como país. Eso es algo impensable, que al menos los que estuvimos hasta hace unas generaciones atrás, que éramos, digamos, la voz cantante porque éramos los votantes en el país, la población adulta, jamás se nos ocurrió que eso iba a pasar. Hoy, año 2022, mes de junio, eso ya está en la palestra. Y es que se me encoge el corazón y se me parte el alma porque es que no sé en qué momento nosotros perdimos el rumbo. Y uno siempre escucha y el ay bendito por delante, pero esto ya se está por salir de las manos, está por salirse de las manos y me da dolor. Yo siempre le pido a Dios, siempre, que cuide el país y siempre digo, Dios mío, échame esa bendición tan grande de que mi familia pueda nacer allá. Yo soy soltera, no estoy casada ni nada y siempre digo que mi marido sea puertorriqueño y que mi familia pueda nacer allá, porque ese es el amor tan grande que yo le tengo al país. Eso fue lo que yo con eso fue lo que a mí me amamantaron desde que yo llegué al mundo. Y me duele lo que está pasando y por eso estoy tan alerta y por eso voy a seguir diciendo lo que estoy diciendo y no me importa porque el que se calle está siendo cómplice de todo lo que está pasando y yo no me voy a quedar con ese cargo de conciencia encima. Mi país está primero y mi país me duele porque lo que está pasando es demasiado grave. Y yo no quiero que se pierda Puerto Rico también. La gente es demasiado maravillosa, la gente es demasiado valiosa. Nosotros como país lo que representamos para el mundo. Y no, de mi parte no va a quedar que eso suceda. Pero sí, nosotros estamos por perder el rumbo porque esto está pasando en este momento. Que hayan tantos aplaudiendo todas estas pocas vergüenzas es demasiado preocupante. Y como siempre digo, y mi audiencia lo sabe, progreso con degeneración no es progreso. Y eso es lo que le están vendiendo a la gente en este momento. ¿Qué eso es progreso? Primer mundo. Mentira. Es degeneración, es perversión y es retroceso, porque nos están desnaturalizando como familia, como seres humanos. Queda una tarea muy grande por hacer, Ada, pero lo bueno es que hay gente buena, porque eso es lo que sobra en nuestro país. Gente buena que le eche mano a esta lucha y que no va a dejar perder el país. Eso quiero creer yo de todo corazón. Pues mira, Jennifer, yo tengo que estar de acuerdo contigo. Nosotros tenemos un dicho que tú tienes que haber escuchado, que es que somos más los buenos. Pero este es el tiempo precisamente de los buenos salir y hacer lo que nos toca hacer. Quizás alguien puede escucharnos, ¿verdad? Y decir, pero ¿y qué yo puedo hacer? Bueno, puedes hacer el bien a tu prójimo, el bien a tu familia, el no callar si ves que algo está mal. Si alguien hace algo mal, pues que lo denuncies. Eh, y no cambiar esa mentalidad de que si yo denuncio lo que está mal, le estoy haciendo daño al otro, al revés, y le está dando una oportunidad de enderezar sus pasos, ¿verdad? Nosotros no podemos erradicar el mal dándole mayor cabida. Tenemos nosotros que asumir esa responsabilidad. Cuando te escucho hablar de aún las plataformas que se propusieron, ¿verdad? Las alternativas de progreso, que lo que hacen es degenerar a las familias. Por ejemplo, nosotros decir que vamos a legalizar la marihuana, o sea, cuántos encontronazos ocurren cuando una persona no está en el justo cabal, ¿verdad? De sus facultades, cuánta desespero, y nosotros tenemos que entender que eso de ninguna manera va a ayudar a nosotros como país, como familia. En Colorado, que fue una de las primeras jurisdicciones que se legalizó la marihuana, el incidente de accidentes de tránsito aumentó, pero de accidentes fatales. Entonces, no es cierto que nosotros podemos remediarlo ni económicamente ni mentalmente. En Puerto Rico ahora mismo tenemos un problema de violencia en nuestras calles que cada vez sigue creciendo, no hay seguridad, pero eso es parte de lo que promueve el socialismo, ¿verdad? Que Así es. no haya seguridad para que la gente le dé tanto temor de que vea al Dios gobierno como la única salida, ¿verdad? Entonces, algo que ha empezado a suceder es que la gente está empezando a denunciar a las personas. Yo creo que ya el temor llegó a tal grado que Dios está de alguna manera interviniendo y dándole la valentía de decir, bueno, y como quiera podría perder la vida, mejor que la pierda buscando hacer lo bueno para los que vienen detrás.
pero yo tengo que decirte que así como a ti te duele cuando ves esas plataformas, a mí cada vez que veo un joven, un anciano, un niño ser muerto en nuestras calles, ser violentado, ¿verdad? Realmente uno dice, ¿qué pasó con mi país? Pero todavía los buenos son más y dispuestos a un aunar esfuerzo para los que no están haciéndolo tan bien puedan cambiar sus pasos y volver al camino que es correcto. Así que gracias de verdad, Jennifer, gracias por esta oportunidad, gracias por abrirme los ojos para entender un poco más esta crisis que tenemos por delante, que estamos en medio de ella y no hemos entendido la magnitud y la inmediatez de la catástrofe que podríamos tener en nuestras manos. Así es. Te quiero dar las gracias, Ada, por haber estado conmigo hoy. Espero que estés muchas veces más. Ya sabes que esta es tu casa, que yo encantada de tenerte acá. Quedan muchos temas por conversar, pero el tiempo no perdona. Nada, seguimos en pie. Hay que seguir trabajando porque el país lo merece y porque la ciudadanía lo merece también. Merecemos el país que siempre soñamos y que la ciudadanía creo firmemente que no va a permitir que esto llegue a más, que quizá vamos a conocer algunos vestigios de algunas cosas, pero que esto no va a llegar a más porque nuestra esencia como país es demasiado grande, demasiado fuerte. Estoy Y, de, estoy de acuerdo contigo. Mira, yo quiero felicitar a Política en Falda porque ustedes están en su segundo, ¿verdad? Aniversario, ya lo han y estado celebrando, estamos al tanto. Gracias por esta iniciativa que nos da voz a las mujeres en Puerto Rico. Yo digo que todo lo que pase ahora en la política es responsabilidad de nuestra porque sí, nosotros somos señor. mayores en números. Así que esto nos da una buena plataforma para nosotros decir, espérate, hay algunas cosas que tengo que perfilar de otra manera y te quiero decir que para el 2024 nos hacemos disponibles otra vez. Todavía no sabemos en qué posición, pero Puerto Rico necesita gente que ame a su gente y que esté dispuesta a pagar el precio. Así que estamos aquí dispuestos a hacer lo que tengamos a la mano a hacer por el beneficio de nuestro país. Qué bueno. Y aquí lo van a estar escuchando primero. A todo lo que vaya a hacer, ya saben que aquí lo van a escuchar primero porque es nuestro propósito, ser magnificador de la voz de gente como Ada que está haciendo cosas tan grandes. Te quiero en serio dar las gracias y bueno, ya sabes que estás comprometida para volver porque quedan muchas cosas por hablar. Así que nada, la invitación es para que nos sigan como siempre en todas las redes sociales, estamos en todas partes como Política en Faldas. Si quieren escuchar el programa en lugar de verlo, ya saben que estamos en Spotify, iHeartRadio y todas las plataformas de radio y de podcast. Y para enviarme algún tip, alguna información, no sé, ideas de invitados que quisieran tener, escuchar y ver en el programa, pues ya saben que me pueden escribir a politicaenfaldas@gmail.com. De todas maneras, lo vamos a seguir recordando en redes sociales para que, bueno, se contacten y envíen las impresiones y la información que tengan a bien mandar. Por lo pronto, esto es todo por esta semana. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Que Dios nos bendiga a todos.